Compañeros y tutor, buenos días. Les voy a hablar sobre un tema muy puntual teniendo en cuenta la actividad número 5, en la que queremos resaltar qué tanto participan las políticas públicas dentro de la diversidad, muy puntualmente con una comunidad que en este momento pues voy a focalizar el tema y va a ser en las víctimas del conflicto armado. Muy puntualmente voy a resaltar un artículo con el que inicia la lectura, voy a citarla. Es el artículo de la Constitución, artículo 13, donde el Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor a grupos que históricamente han sido discriminados, excluidos y marginados. ¿Qué quiere decir? Que desde la Constitución política, eso quiere decir que ahí es donde nace esta política pública. Desde la Constitución es mandatorio que el Estado garantice el bienestar puntualmente, en este caso de las personas que son víctimas de conflicto armado, teniendo en cuenta que se debe identificar que las necesidades y la afectación de cada una de estas personas, aunque comparten la misma situación de víctimas desplazadas por la violencia o por el conflicto armado, tienen diferentes situaciones y diferentes afectaciones, teniendo en cuenta que una afectación en este conflicto es diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo al estado socioeconómico y también al estado de su vivienda. Entonces es muy diferente la afectación que va a tener un chico de 6 años, 7, 8, 12, 13, adolescente, a una persona ya adulto mayor. Entonces hay que tener en cuenta, y desde acá, desde la Constitución, se establece que a cada una de estas personas se identifique y se trate de una forma diferente, teniendo en cuenta la afectación que tiene de acuerdo a su entorno y de acuerdo a los elementos y factores que acabamos de mencionar. Por eso precisamente se generan unas leyes que van discriminando cada una de estas categorías, por así decirlo, y dando la responsabilidad al Estado y a los entes gubernamentales de establecer para cada uno de ellos programas especiales que les permitan tener un mejor estilo de vida y poder tener una mejor reparación a cada una de estas víctimas. Hay que tener en cuenta también que dentro de este tratado, dentro de un tratado muy puntual al que se refiere precisamente el tema de las víctimas de conflicto armado, ya se los menciono, por acá, es precisamente al Tratado del Convenio de Ginebra. Este Convenio de Ginebra es un convenio en el que están absolutamente todos los estados, y lo que hacen es garantizar precisamente la protección de las víctimas del conflicto armado. Entonces hay que tener en cuenta que hay 3 premisas o 3 protocolos adicionales, como ellos le mencionan. Estos protocolos adicionales se crearon 3. El primer protocolo adicional lo que habla es de reconocer el estado de las víctimas y su reparación a nivel de conflictos internacionales, es decir, de un estado con otro estado, como mínimo, ¿sí? Es decir, pues que puede ser un estado con otros 2 estados, 3 estados, en fin. En la segunda premisa es precisamente el protocolo adicional número 2. Este protocolo número 2 ya se enfoca no solamente en un conflicto internacional, sino en reconocer que también se debe garantizar el derecho y los deberes de las personas que han sido víctimas del conflicto armado a nivel interno. Es decir, ya no se trata a nivel tan general como estábamos hablando en el primer protocolo, que es internacional de nación a nación, sino que aquí ya le estamos dando un foco un poco más concentrado a el conflicto interno que vive cada país. Entonces, ¿de qué se trata también este convenio? De que no solamente se tenga en cuenta el bienestar de quienes luchan, por así decirlo, son víctimas de país a país, sino que son víctimas acá, en cada uno de los países, en el conflicto interno. Y obliga a prestar muchísima más atención y reparación a estas víctimas, teniendo en cuenta que se crean entes de apoyo, como por ejemplo la Cruz Roja, que son quienes a nivel universal tienen la ventaja de poder
o más que ventaja, la obligación de poder entregar un servicio o prestar un servicio, protección, auxilio a cualquier tipo de persona dentro de la guerra civil, es decir, a un civil, a un militar, a una persona que es combatiente, y tienen la obligación de atenderlo independientemente del bando en el que se encuentre. Entonces es algo absolutamente neutral en el que se enfoca desde el bienestar de la persona, en atenderlo, en poder entregarle pues un buen servicio a nivel de salud, ¿no? Y hay un tercer convenio, que ese tercer convenio realmente se trata es de una insignia. Esta insignia, pues digamos, para mí no es tan importante porque es unificar una insignia de las personas que se van a encargar de salvar o de atender a las personas víctimas de estos conflictos. Y realmente se trata de unificar un emblema, y un emblema más que Cruz Roja quedó como una imagen de color, puntualmente lo tengo por acá, y es el cristal rojo. No es como la Cruz Roja, sino que se identifica el cristal rojo independientemente de quién preste ese auxilio. Bien, lo que hace es identificar a nivel universal pues las personas que están entregando o prestando un auxilio a personas que hayan tenido algún tipo de afectación en la guerra civil. También quiero resaltar lo siguiente, y es que dentro de la política pública se establece un punto importante, y es sumar en cada uno de los planes de desarrollo, en los planes de ejecución, un enfoque diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Este enfoque diferencial tiene un conjunto de acciones, es un conjunto de acciones que al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales o a todos, que es lo ideal, contribuya a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y garantizar la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica y el riesgo entre el conflicto armado. Entonces, finalmente lo que busca es la igualdad de oportunidades sociales, teniendo en cuenta que todas las personas somos iguales. Ante el Estado, todas las personas somos iguales y debemos ser atendidas de la misma manera, teniendo en cuenta que hay algunos que tienen mayor vulnerabilidad, y a ellos pues se les debe atender con un tipo de atención diferencial, específico, especial. Bien. Quisiera resaltar también que dentro de la Corte Constitucional se incorporaron leyes a partir de 1993 y han venido avanzando, precisamente trabajando para que cada una de estas áreas, para que cada uno de estos planes que se realizan en el gobierno, en el Estado, pues se incluya este enfoque diferencial. Recordemos que el enfoque diferencial lo que hace es dar empuje a que la atención y los planes que se ejecuten o se planeen, valga la redundancia, se tenga en cuenta siempre las poblaciones marginadas o las poblaciones con mayor vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que el trato y la atención se diferencien de una persona que no es víctima de conflicto armado a una persona que sí lo es, y a esta persona pues se le dé la atención de acuerdo a sus necesidades. Entonces, como conclusión, quisiera resaltar que efectivamente se ha venido trabajando mucho el enfoque diferencial en cada uno de los planes de trabajo gubernamentales. Sin embargo, hace falta muchísimo para poder marcar la diferencia. Tengamos en cuenta que hay acá en Colombia zonas que son absolutamente olvidadas por el gobierno. Teniendo conflicto armado, no tienen presencia de fuerzas militares, no tienen presencia de ningún ente gubernamental que les dé la mano para poder entregar y garantizar esta igualdad que menciona la Constitución política. Hasta ahí el tema que les quería compartir.